Los estamos saludando a todos nuestros hermanos para continuar con la clase de salud en esta noche que nos permite seguir aprendiendo y seguir participando de esta valiosa instrucción que hemos iniciado, ¿cierto? Que hemos iniciado para esta noche. Quiero decirles, mis amados hermanos, que en estas clases, en estas dos clases pasadas que hemos avanzado ya, hemos revisado una buena parte, o por lo menos una buena parte de la introducción a esta compilación de los escritos de la hermana Huay, ¿cierto? Hecha por nuestro hermano Ferrell, pero que seguramente al traducirlas al español, nos ha llegado a nuestras manos para poderla revisar. De verdad que todos estos consejos que estamos encontrando acá han sido de grande bendición. No antes, hermanos, sin recordar el, el tema central de toda esta lectura y de todas estas clases es que lo que está escrito aquí, ¿cierto? La obra médico-misionera es la obra de avanzada del Evangelio, la puerta por la cual se ha de hallar entrada en muchos hogares la verdad para este tiempo. Los hijos de Dios han de ser genuinos misioneros de la obra médica. Esto quiere decir, hermanos, que también hay obreros médicos misioneros falsos. Cuando la profeta de Dios nos dice que los hijos de Dios han de ser genuinos misioneros de la obra médica, pues ustedes saben que Satanás todo lo falsifica y hay algunos que son falsos obreros médicos misioneros. Hacen alarde de que son obreros médicos misioneros, pero no lo son, porque no utilizan el método de Dios aprobado, ni tampoco unen a la obra médica la doctrina ni el mensaje del tercer ángel. Tienen una distorsión de la doctrina. Están haciendo una obra incompleta, por lo tanto no son genuinos misioneros de la obra médica. Por eso la recomendación es que nosotros, los hijos de Dios, hemos de ser genuinos misioneros de la obra médica, pues han de aprender a atender las necesidades tanto del alma como del cuerpo, que van unidas a la vez. No solamente sanar la enfermedad, no es solamente limpiar el hígado, no es solamente limpiar el páncreas, no es solamente desintoxicar el cuerpo, sino también ayudar a sanar el espíritu, enseñarle a las personas la verdad, decirles que la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de la salud y que esas consecuencias que están pasando se debe a eso y por lo tanto ellos deben reconocer esa parte, deben arrepentirse. Quizás muchos de ellos están a tiempo de hacerlo, de volverse atrás de sus malos hábitos y corregir esas malas prácticas. Algunos van a tener la oportunidad de enmendar sus malas prácticas, corregir sus malos hábitos y dejar de violar las leyes de la salud de Dios que Dios ha dado. Algunos otros quizás no van a tener tiempo para hacerlo, pero al ser amonestados, ellos van a confesar sus pecados y ellos van a reconocer y van a pedir perdón ante Dios. Y quizás si llegasen a descansar en el sueño de la muerte, al menos van a llegar arrepentidos, perdonados, hasta ese momento de su sueño, donde se termina el tiempo de oportunidad, el tiempo de prueba, lo que comúnmente conocemos como el tiempo de gracia. Aún así, hermanos, la muerte aún así será una victoria porque las personas que alcanzan arrepentimiento y perdón, ¿cierto? El Señor no las echa fuera.
Dice entonces, hermanos, la abnegación más acrisolada han de mostrar nuestros obreros mientras vayan a dar tratamientos a los enfermos. Abnegados, ¿cierto? Abnegados totalmente. Nosotros, con el conocimiento y la experiencia ganados en la obra práctica. Al ir de casa en casa, hallarán acceso a muchos corazones. Serán alcanzados muchos que de otra manera nunca habrían oído el mensaje evangélico. Yo no sé si esta noche yo vi a mi hermana Ángela. Sí, aquí está mi hermana Ángela. Mi hermana Ángela María, allá en Medellín. Yo la saludo desde Buenas acá. noches, hermano Carlos. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Quisiera saber, usted está pasando por una linda experiencia de haber conocido a Juan Pablo. Ya usted nos comentó la vez pasada que ha tenido el privilegio de hospedarlos en la casa y, y ofrecerles el servicio de hospitalidad y ayuda allí. ¿Cómo va con ellos, hermanita? ¿Están todavía ahí con usted? ¿Ya se fueron? ¿Ya le hicieron la diálisis? ¿Cómo va? Sí, hermano, ellos están aquí todavía. Ya le aprobaron, bueno, ya le aceptaron aprobaron pues la tutela y ya muy pronto, ya cuando ya esté listo el tema de la tutela, para lo del transporte, ya comienzan a transportarlo desde allá del pueblo. Todavía no, ya dieron el veredicto que la aprobaron, pero falta que ya pues la definitiva. Pues él está un poquito, vino anoche muy mal de la diálisis, porque cuando le hacen la diálisis se pone muy mal, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos con la ayuda del Señor, mi hermano. Muchas gracias por su apoyo. Ah, muy bien. Bueno, ahí los saludo entonces, si está con ustedes. Los saludo a Juan Sí. Pablo, a la persona que lo está acompañando con él. Y bueno, gracias a Dios, pues de que han podido ser ministrados por la hermana Ángela. Y, y bueno, eh, esto es de verdad una gran bendición, ¿no? Poder atender a las personas, conocerlas y que ellas también conozcan la verdad, ¿cierto? Que ellas también conozcan la verdad, porque de verdad es una gran bendición. Bueno, hay personas que no van a ser alcanzadas de otra manera, ¿cierto? Entonces, la última parte de la clase que estuvimos atendiendo es acerca de los métodos de Cristo, del método de Cristo, ¿cierto? Y estamos por aquí, ¿cierto? donde, donde dice que el divino mandato, eh, el Señor quiere, hermanos, que el divino mandato no necesita reforma. La senda de Cristo, de la verdad presente, no necesita mejorarse. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas, enseñándoles cómo trabajar de modo que las almas se gocen en la verdad. Hermanos, el método de Cristo es el método de Cristo. No necesita que se cambie, ni que se interprete, ni que se reforme. Es el método de Cristo. Hay algunos que hacen alarde de ser obreros médicos misioneros y mezclan algo del método de Cristo con lo que ellos piensan que es correcto. Y entonces mezclan algo de verdad con técnicas de la nueva era o métodos que el Señor no les ha mandado que practiquen. Entonces están fallando en esa parte. El Señor no los ha mandado a hacer esa obra. Están trabajando en contra de la verdadera obra médico-misionera. La senda de Cristo de la verdad presente no necesita mejorarse. Hermanos, lo que está escrito, el método de Cristo, los caminos, el camino que Él trazó, eso no necesita mejorarse. El Salvador dio a sus discípulos lecciones prácticas, enseñándoles cómo trabajar de modo que las almas se gocen en la verdad. Entonces, en la clase pasada revisamos lo que es el método de Cristo, acercarse a las personas,
como quien desea hacerles el bien, servirles, ganar su confianza y luego sí, hermanos, estar muy interesados en, en sanarles, pero también en enseñarles la verdad, ¿cierto? Dice que el Señor Jesucristo simpatizó con los cansados, con los agobiados, con los oprimidos, alimentó a los hambrientos y sanó a los enfermos. Anduvo constantemente haciendo bienes. Mediante el bien que hacía, con sus palabras amables y actos bondadosos, interpretaba el Evangelio a los hombres. Claro, hermanos, aquí voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Seguro no les va a gustar porque no son obreros médicos misioneros. Se han convertido en asalariados de la salud. Piensan que porque hacen un tratamiento, porque dan un masaje, porque hacen un pediluvio, entonces ya tienen derecho a cobrar, ya tienen derecho a ser sostenidos, pero resulta que están yendo detrás de un salario, mas no detrás de servir desinteresadamente, de una manera abnegada, desinteresada, ¿sí? No, están esperando una recompensa y eso no es correcto. Está bien que al obrero médico misionero los hermanos debemos sostenerlo. Sí, eso está bien. Que al predicador, que al evangelista, que a la maestra, que a la instructora del evangelio hay que sostenerla. Está bien. Pero que eso no se convierta en el objetivo principal de hacer esa obra. ¿Sí? Dios dice, la verdadera interpretación del evangelio es la unión de la obra en favor del cuerpo y del alma, tal como Cristo la realizó. Acuérdense, hermanos, que aquí estas citas hacen énfasis en sanar el cuerpo y en sanar el alma. De nada nos sirve a nosotros solamente sanar el cuerpo, dar hospitalidad, dar de comer, vestir al desnudo, si no le enseñamos la verdad para que se salve. Muchas personas han llegado a enfermarse con un propósito, han violado las leyes de la salud, pero Dios les ha permitido la enfermedad para que conozcan otras personas que saben cómo se salva la persona y les podemos enseñar el plan de salvación. Y a través de esa enfermedad ellos pueden llegar a conocer la verdad y transformar su vida. Muchos arrepentirse, cambiar de hábitos, muchos otros quizás no alcancen a hacerlo en su vida, pero tienen el firme propósito de reconocer sus pecados y apartarse de ese mal. Aquí está la cita, hermanos. eh, Dice, Dios llama a miles a trabajar para Él, no para predicar a los que conocen la verdad para este tiempo, sino para amonestar a los que jamás han oído el último mensaje de misericordia. Hermanos, aquí nos estamos formando nosotros, ¿cierto? Nos estamos formando para ser verdaderos siervos del Señor en el campo de la salud. ¿Sí? Pero la misión nuestra no es solamente predicarles a los que ya conocen la verdad y predicarles, no. La misión nuestra es predicarles a los que nunca o a los que jamás han oído el último mensaje de misericordia. Y es el último mensaje de misericordia porque el tiempo se acaba. Trabajad con un corazón lleno de un ferviente anhelo por las almas. Haced la obra médico-misionera. Así tendréis acceso al corazón de la gente y se preparará el camino para una más decidida proclamación de la verdad. Hermanos, en este primer capítulo que estamos analizando, estamos estudiando el origen, los propósitos y el futuro ahora presente para nosotros de lo que es la obra médico-misionera. Estamos aquí haciendo una justificación de por qué prepararnos para ser obreros médicos misioneros. Ya vendrá el momento de estudiar otras cosas, ¿cierto? Pero estamos en este tema. Aquí está la frase o el texto, hermanos, que está en la introducción, ¿no? La obra médico-misionera es la obra de avanzada del Evangelio, lo que acabamos de leer ahora en la entrada. En esta parábola, hablando de la parábola del buen samaritano,
se saca a la luz un principio que todos los que siguen a Cristo debieran adoptar. Hemos escuchado la parábola del buen samaritano. La hemos leído muchas veces y hasta nos parece ya muy repetitivo quizás leerla, pero vamos a resaltar algo esta noche. Porque aquí dice la hermana Juárez, se saca a la luz un principio que todos los que siguen a Cristo debieran adoptar. ¿Cuál es ese principio? Suplir primero las necesidades temporales de los menesterosos, aliviar sus menesteres y sufrimientos físicos, y entonces, luego hallaréis abierta la puerta del corazón, donde podréis implantar las buenas semillas de virtud y religión. Hermanos, una preciosa lección. Suplir las necesidades, preparar el terreno para luego sí sembrar la semilla de la verdad. Hay muchos que quieren sembrar sin haber preparado el terreno, ¿sí? Y obviamente esa semilla cae entre piedras, cae en el camino, cae entre malezas, bueno, y no da fruto. Pero el que cae en buena tierra, preparada, quitadas las malezas, quitadas las piedras, preparada, remojada la tierra, quizás picada, repicada y colocada bien la semilla allí, esa semilla sí germina, ¿sí? Bueno, pasemos al punto número 6. Es una pregunta. ¿No nos encomendó Jesús solo llevar el Evangelio? Por favor, mucha atención acá. ¿Acaso el Señor Jesús solamente nos ha mandado a predicar el Evangelio? No, solamente a predicar el Evangelio no nos ha mandado. Él nos pidió que ministráramos a los enfermos y necesitados. Entonces las dos cosas van de la mano, hermanos. ¿Sí? Ministrar significa atender, servir, suplir las necesidades de los enfermos y de los necesitados y predicarles el Evangelio. Ese es la verdadera obra médica misionera. ¿Sí? El Señor no nos ha mandado a predicar por precio. El Señor no nos ha mandado a sanar por precio, que porque ya vamos a hacer un tratamiento, entonces ya creemos que tenemos derecho a cobrar o a recibir un sueldo. No, tenemos que ser abnegados, predicar, sanar, y el Señor nos va a sostener, Él va a hacer lo posible. Él no nos va a dejar a nosotros que servimos en su viña sin salario, ¿sí? Él no nos va a dejar porque todos los que trabajamos en la viña del Señor, así sea limpiando las herramientas, así sea llevando el agua para las plantas, así sea quitando las malezas o preparando el terreno o cercando la viña. Hay tantas maneras de trabajar en la viña del Señor. Por más humilde que sea el trabajo que hagamos en la viña del Señor, el Señor lo remunera, el Señor lo bendice y el Señor no va a dejar sin alimento, sin vestido, sin dónde vivir a sus hijos, porque Él es nuestro Padre y Él suple nuestras necesidades. Cuando el Salvador dijo, id y doctrinad a todos los gentiles, dijo también, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Miren que esta labor, hermanos, el Señor, estas acciones que va a mencionar allí, las puso juntamente con doctrinar a las personas. Doctrinar es hacer discípulos, enseñarles la verdad, enseñarles la doctrina, doctrinar o adoctrinar. Pero también dijo que a ese adoctrinamiento, que a esa enseñanza de toda la verdad iban a ir juntamente estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea que el predicador no solamente va a predicar la doctrina, la profecía, debe estar también preparado para echar fuera demonios. ¿Sí? Echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, dice.
quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, ¿por qué es que a veces nosotros vamos a visitar a un enfermo y el enfermo no sana? Bueno, pueden haber varias razones, ¿no? Pueden haber varias razones, que el enfermo no se sana porque no está reconociendo su pecado, no está arrepentido y no le duele haber violado las leyes de la salud, y por eso Dios no obra en esa persona porque la persona no reconoce. Y si no hay reconocimiento, si no hay arrepentimiento, si no hay el firme deseo de apartarse de esos malos hábitos, ¿para qué la va a sanar el Señor? No los sana, porque si los sanara, volverían a sus antiguas andanzas. Entonces no sirve sanarlos. A veces por eso no se sanan. Pero hermanos, a veces la culpa no la tiene el enfermo, la culpa la tiene el médico misionero, porque no está preparado para hacer la obra de Dios y le hace el tratamiento, y le hace, pero no lo sana. ¿Por qué? Algo está pasando. El Señor dio la promesa que cuando nosotros coloquemos nuestras manos sobre los enfermos, ellos iban a sanar. Pero obviamente se requiere que tanto el enfermo como el instrumento de Dios hagan su parte, ¿sí? Se utilicen los métodos adecuados, con el propósito adecuado. No es solamente ir a colocarle las manos a un enfermo y ya, en el nombre del Señor se sano. No, hay muchas cosas que hay que entenderlas para que la obra misionera tenga éxito, ¿sí? La promesa es tan abarcante como el mandato, dice. No porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente. Fíjense, hermanos, que este don de la sanidad no es dado a todos los creyentes. Así como los dones son repartidos entre los creyentes, a unos les da el don de profecía, a otros de ministrar, a otros de sanar enfermos, a otros de hablar en lenguas. No todos los dones son para todos los creyentes, pues hay algunos que tienen ciertos dones y habrá una persona que tenga el don de sanidad. No porque todos los dones hayan de ser impartidos a cada creyente. El Espíritu reparte, como dice en Primera de Corintios 12:11, particularmente a cada uno como quiere, como el Espíritu Santo quiere. No es como yo quiera. Si a mí el Señor ve que no es prudente darme el don de lenguas, pues no me lo va a dar, me puede dar otro don. Entonces hay diferentes dones. Está el don de la predicación, está el don de la enseñanza, está el don de la oración, está el don de la hospitalidad, está el don de discernimiento de espíritus, está el don de ser misionero, ir, viajar, diferentes dones, ¿cierto? Pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. Entonces aquí viene y la aplicación del don de lenguas. Hermanos, aquí dice que los dones del Espíritu Santo son prometidos o dados a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. En esta noche todos hablamos español. Yo no puedo hacer alarde de pedirle al Señor, Señor, dame el don de lenguas en esta noche. ¿Para qué si no se necesita? Porque yo hablo español, ustedes entienden el español y yo hablo español. No se necesita el don de lenguas. Distinto sería que a mí me llamaran entre alguna parte o viniera un grupo de personas que hablan alemán y yo no hablo alemán. A duras penas sé saludar, puedo decir cómo está el día, puedo dirigir a una persona a que llegue a cierto lugar. Pero si el Señor ve prudente y en ese momento darme el don de lenguas, pues yo puedo en ese momento hablarles en el idioma conocido de ellos, así como en Hechos capítulo 2 les dio a los discípulos el don de lenguas, los idiomas
conocidos para las personas que habían venido de diferentes partes y que hablaban diferentes idiomas. Por eso ese don de lenguas de los evangélicos es el don de lenguas del diablo, es el idioma del diablo, porque no se necesita. Todos hablan español y sin embargo el pastor, el ministro, el anciano están ahí echando espumarajos por la boca y hablando, balbuceando tonterías que ni siquiera ellos entienden. Eso no es, ese es un falso don de lenguas y muchos se engañan con ese método del falso don de lenguas. El don de lenguas y todos los demás dones se dan conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los días de los apóstoles. Hermanos, esto es importante. La promesa de darle dones a los hombres es tan categórica y tan digna de creer y digna de fe como en los días de los apóstoles. Es la promesa del Señor, tanto para los días de los apóstoles como para nuestros días. Así que mis hermanos, si hay alguien que anhela ir a predicar el Evangelio, pídale al Señor el don de la predicación. Si hay alguien que necesita el don de la enseñanza, pídale que le dé a Dios el don de enseñar a otros. Si hay alguien que necesita el don de sanar enfermos porque cree que esa es la obra que el Señor lo ha llamado a hacer y se está preparando para eso y quiere, clámele al Señor que Él le va a dar en abundancia el don para la honra y gloria de Dios. Entonces dice, estas señales, la promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los días de los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creyeren. Así dijo el Señor. ¿Sí? Tal es el privilegio de los hijos de Dios y la fe debe echar mano de todo lo que puede tener como apoyo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este mundo es un vasto lazareto. Fíjense, hermanos. Claro, en todas partes hay enfermos, ¿sí? Es un vasto lazareto. En todas partes hay Lázaros enfermos, ¿sí? Pero Cristo vino a sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Hermanos, esta promesa es para nosotros, ¿cierto? Oremos, hermanos, consagrémonos al Señor, preparémonos. Si queremos servir de verdad al Señor, desaprendamos todo eso que hemos aprendido. No copiemos métodos de enseñanza ni prácticas de personas que dicen ser médicos misioneros y no lo son. Seamos originales, estudiemos por nosotros mismos. Hay muchos que a la sana doctrina le mezclan otras cosas. Eso se llama fuego extraño, otras prácticas. Desechemos todo eso, sus escritos, sus materiales, desechemos, vengamos aquí a la fuente. Si es necesario desaprender todo eso, pues desaprendamos y aprendamos lo correcto. Si necesitamos pasar más tiempo estudiando para aprender la verdad y lo correcto, pues hagámoslo. Pero no sigamos los métodos de muchos que dicen ser y no lo son. ¿Sí? A veces los hermanos en el afán de aprender cosas se meten a esos canales católicos y comparten cuestiones católicas. Se meten a esos ministerios donde enseñan a limpiar el hígado y comparten esas cosas. Por favor, nosotros tenemos material suficiente para aprender la verdad. No necesitamos ir a aprender de los incrédulos, ni copiar sus métodos. Cristo tiene su verdad y Cristo tiene su método. Muchos de esos métodos traen ingredientes que no hacen bien al cuerpo y muchas personas practican el arte de sanar utilizando mm, algunos ingredientes que no hacen bien a la salud, que no hacen bien, porque lo copiaron
tal ministerio, de tal canal de YouTube, lo copiaron. Hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Cristo tiene su método y nosotros tenemos suficiente material para aprender. No necesitamos ir a aprender de otros ministerios. Entonces, hermanos, cuando Cristo vino, vino a sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Los cautivos de Satanás son muchísimos, muchísimos, hermanos. Hay unos que son cautivos de Satanás, no echan espuma por la boca, ni se dan golpes, ni dan gritos, ni se rompen la ropa, pero son cautivos de Satanás. Están enfermos, están esclavos de un apetito, están esclavos de un placer, de una pasión, están esclavos del amor al mundo, de lo material. Están cautivos de Satanás. También Satanás los tiene en sus redes. Y a esas personas el Señor también nos ha enviado. Y también nos ha enviado a esas personas que están poseídas, que el Señor se ha dignado en ayudarlos y en responder oraciones en favor de esas personas. Amén. Por eso, que la gloria sea para Él. Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. Así era, esa era la obra del Señor. Hermanos, hoy en día muchas personas tienen demonios, tienen al espíritu de Satanás en su vida, porque comen como los demonios, se divierten como los demonios, se visten como los demonios, hacen como los demonios, porque Satanás está dentro de ellos, ¿sí? No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Fíjense, hermanos, la mayoría de personas que se enferman porque han atraído la enfermedad sobre sí mismos. Ahora, no todo el que se enferma quiere decir que ha traído la enfermedad sobre sí mismo, pero la mayoría sí es así. En el caso de Job, por ejemplo, le vino enfermedad. Él no atrajo la enfermedad sobre sí mismo. Satanás trajo la enfermedad. El Señor lo permitió porque sabía hasta dónde podía soportar con esa fe el paciente Job. Pero la mayoría de personas se enferman porque han atraído la enfermedad sobre sí mismos por sus malos hábitos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos, ¿sí? El Señor nunca se negó a sanarlos. Y a todos los que venían a Él. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas, como de sus dolencias físicas. Hermanos, otra vez el propósito, ¿sí? Sanar la enfermedad espiritual como sanar la dolencia física. A eso estamos llamados como obreros médicos misioneros, hermanos. El Evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Y por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Es una interesante pregunta, ¿no? El Evangelio no ha perdido su poder. Ahora, muchos dirán, ¿y esas sanaciones que hacen allá en esas iglesias evangélicas? ¿Y esos señores que entran en silla de ruedas y salen caminando? ¿Acaso no son sanaciones de Dios? Pues no, no lo son, no lo son. Recuerden que Satanás también trae enfermedad y después la quita. Todas aquellas sanaciones que se hacen bajo una falsa doctrina, bajo una falsa adoración, bajo un método falso, no provienen de Dios, provienen del diablo, porque el diablo trae enfermedades, enferma a muchas personas y después le quitan la enfermedad y creen que Dios los ha sanado y que esa es la iglesia verdadera. Sí está obrando Satanás en estos últimos días, atrayendo enfermedades y quitándolas. Y muchos están creyendo en esa falsa trampa. Cristo siente los males de todo doliente, dice. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición.
Cuando la fiebre consume la corriente vital, él siente la agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Qué bendición que el Señor esté dispuesto a sanar. Y como Él no está en persona acá, tiene a sus instrumentos que con la fe, con la preparación necesaria, con la abnegación necesaria y con el amor necesario por las almas, nos podemos preparar, ¿cierto? Nos podemos preparar. Y hermanos, es Él, Cristo, está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo, dice así, mire, los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Recuerden, hermanos, recuerda, hermano, tú eres el representante de Cristo en esta tierra, hablándolo, no reemplazando al Espíritu Santo, ¿sí? En la obra que hacía Cristo, ahora tú y yo estamos llamados a hacer esa obra, ¿sí? Somos sus representantes en el sentido de que somos los instrumentos de Dios, los conductos por los cuales Cristo ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. O sea que el Señor no va a venir en persona a sanar a los enfermos, no va a venir a ministrarlos porque Él ya vino. Él envió al Espíritu Santo y nosotros podemos clamar para que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros y poder obrar en el nombre del Señor, echar fuera demonios, sanar enfermos, ministrar a los necesitados. ¿Sí? Aquí dice esta cita que sigue muy importante. Dice, mire, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Mira, esta es la manera correcta como el Salvador curaba. El Salvador no mandaba a los enfermos métodos de la nueva era. El Salvador no utilizaba drogas venenosas para sanar. El Salvador no se iba solamente por lo tradicional, por las hierbas y se volvía nomás yerbatero. Hay muchos que creen que solamente debemos volvernos yerbateros. Es verdad que hay algunas hierbas que son benéficas, que el poder de Dios actúa a través de ellas, pero eso no es todo, hermano. La verdadera sanación incluye integrar varios elementos ordenados por Dios. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, por decir algo. En las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. ¿Cómo curaba el Señor? A ver, veamos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego. Fíjense, hermanos, que aquí hay un asunto que hoy en día le llaman la geoterapia. La tierra, la arcilla, hacer lodo, colocar la arcilla. Ungió con lodo los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Aquí hay dos elementos, el barro, la arcilla y el agua que el Señor utilizó. Dos elementos. A través del barro y del agua el Señor obró con su poder. El barro no tiene poder, el agua no tiene poder. El poder está en Dios actuando a través de esos agentes sencillos. ¿Sí? Deberíamos y nos vamos a informar cómo utilizar el agua, cómo utilizar la arcilla o el barro para poder bajar fiebres, para poder aliviar dolor, inflamaciones. Eso es muy importante. Y fue entonces la voz y volvió viendo, dice Juan 5:14. Lo que curaba era el poder del gran médico. Fíjense, aquí está la claridad. El barro no cura, el agua no cura, es el poder del gran médico. Pero él empleaba medios naturales, ¿sí? Medios naturales, no artificiales ni drogas venenosas. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó, que también quiere decir aprobó, aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. Remedios sencillos y naturales. Ahora hay muchas personas que, hermanos, están obrando así. Bueno, yo le vengo a hacer el tratamiento para la fiebre
Yo le voy a hacer el pediluvio, le voy a hacer los fomentos, pero tómese también el acetaminofén. Eso no sirve de nada, hermanos. Se está mezclando el método de Cristo con el método del mundo, de la falsa ciencia. Allí, ¿qué fe? Si el enfermo se cura, ¿a quién le van a atribuir la sanación? ¿A los remedios sencillos, al poder de Cristo a través de los remedios sencillos o al acetaminofén? No sirve de nada combinar los remedios sencillos con las drogas. Eso es fuego extraño. El obrero médico misionero genuino no debe formular drogas, sino confiar en el poder de Dios actuando los remedios sencillos de la naturaleza. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Hermanos, este es el mensaje que nosotros debemos dar. Hacerle saber a la gente que sus pecados lo han llevado a la enfermedad. Y el Señor le decía, no peques más. Al enfermo, al que lo sanaba, le decía, no peques más. ¿Y por qué le decía no peques más? Porque el Señor sabía que sus pecados de esa persona le habían acarreado la enfermedad. Y el Señor actuaba con amor, lo servía, lo sustentaba, pero también le decía, mira, la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de la salud. No peques más para que no te venga una cosa peor. Cuidado con aquellos que han sido sanados y siguen pecando. Les puede venir una cosa peor. Ahí está clara la palabra de Dios. Ahí está clara la palabra de Dios. No peques más para que no te venga una cosa peor. Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. Esta conclusión, hermanos. La enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. Aquellas personas que violan las leyes del hábito o violan las leyes y tienen malos hábitos en el comer, en el dormir, en el trabajar, deben saber que les espera la enfermedad. ¿Sí? Y aquellas personas que continúan violando las leyes espirituales de Dios, pues también deben saber que les espera la enfermedad y la muerte, y quizás la muerte eterna. Nadie se va a salvar, nadie va a ir al cielo practicando pecado abierto y voluntariamente. En eso tenemos que ser claros, hermanos. ¿Sí? El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Lamentablemente, hermanos, este mundo es un lazareto. Por todo lado hay enfermos. Los niños se enferman, los jóvenes se enferman, los adultos, los ancianos se enferman. Se mueren los niños, se mueren los jóvenes, se mueren los adultos, se mueren los ancianos. Sufrimiento y dolor. ¿Cuál es la causa, hermanos? Que el hombre no ha vivido en armonía con el plan del Creador, ni en las leyes de la alimentación, ni en las leyes de la salud dadas en la Biblia, ni en la ley de Dios de sus mandamientos. Entonces ha venido la enfermedad y el dolor. Pero la iglesia le ha negado la Biblia a las personas, escondió, encadenó la Biblia, prohibió su lectura. Muchos la han torcido, la interpretan a su manera. Entonces no pueden conocer la verdad y no pueden estar en armonía. Muchos enseñan que no puedes guardar la ley porque fue clavada en la cruz. Muchos están enseñando que no puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y eso está atrayendo enfermedad y dolor y muerte. Porque al que le dicen que no puede dejar de pecar hasta que Cristo venga, entonces él no puede dejar de cometer adulterio hasta que Cristo venga.
Y si sigue cometiendo adulterio, pues entonces está trayendo enfermedad, está trayendo dolor, está trayendo muerte. El diablo ha hecho todas estas cosas, ¿cierto? Dice, esas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que deben observar todos los que quieran conservar la salud. Si tú quieres estar sano, si una persona quiere estar sano, debe cumplir condiciones. La salud no es gratis. Necesitamos obedecer. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes, naturales o espirituales. Entonces, hermanos, hay negligencia cuando nosotros no nos interesamos por ver cuáles son las leyes naturales que el Señor tiene para nosotros, y hay negligencia y al Señor no le agrada cuando nosotros descuidamos el estudio para saber cuáles son las leyes espirituales que el Señor desea que nosotros conozcamos y obedezcamos. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto como al alma. Y eso es lo que nosotros le debemos decir a los pacientes, a los enfermos, a los que los estamos ministrando, ¿sí? Que hay unas condiciones, que a Dios no le agrada que se ignoren sus leyes y que esa persona debe colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo, tanto al cuerpo como al alma. Una persona que no quiere colaborar con Dios no le puede devolver a su cuerpo la salud, menos a su alma. Eso debemos enseñarlo también. Debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Obviamente, hermanos, para enseñarle a otro, pues nosotros debemos estar aprendidos y sanos, ¿sí? Aprendiendo y sanando. Yo debo dar ejemplo. ¿Sí? No puedo estar enfermo, debilitado y pretendiendo ir a sanar a otros. No, pues porque entonces estaría dando mal testimonio y muchas personas me van a preguntar, bueno, ¿y usted está enfermo? ¿Cómo es que me viene a enseñar a mí sanidad? ¿Cierto? Y nosotros tenemos que practicar en nosotros mismos los buenos hábitos, practicar la reforma pro salud. Hay muchos que pretenden ir a sanar a otros y no practican la reforma pro salud de ellos. No sirve. Entonces, para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Acuérdense, mis hermanos, el objetivo de la obra médico-misionera es presentar a Cristo como el sanador, obrando a través de los sencillos remedios de la naturaleza, ¿sí? Que es el único que puede sanar. El que sana no es el agua, ni el barro, ni el médico misionero, es el Señor, a través de sus instrumentos, los agentes humanos o los agentes sencillos de la naturaleza. Nuestra obra nuestra obra consiste en presentar a los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer en el gran médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. Recuerden que nos estamos instruyendo cómo es que nosotros como médicos misioneros en preparación debemos hacer. ¿Sí? Aquí nos están dando instrucciones cómo es que debe obrar el médico misionero. Presentar a los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Enseñarles a creer en el gran médico. Hermanos, muchas veces nosotros tendremos que preguntarle al paciente, al enfermo, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar? ¿Usted cree que si usted se arrepiente y se aparta de esos malos hábitos, el Señor puede obrar y devolverle la salud? Debemos preguntarles, porque hay personas que son incrédulas y personas que se burlan de los tratamientos y dicen,
¿Cómo es posible que me van a quitar una fiebre solamente bañándome de los pies de de la rodilla para abajo? Poniéndome aquí un pañito de hielo acá. Eso no cura. ¿Dónde está la pastilla? ¿Dónde está el jarabe? ¿Dónde está la fórmula? Hay incrédulos, hermanos. Y en esos incrédulos el Señor no va a obrar porque no van a creer. ¿Cómo puede Él sanar a esas personas incrédulas? Entonces nosotros debemos instruirlos y debemos preguntarles, ¿sí? Obviamente debemos atenderlos, debemos servirlos, pero debemos preguntarles para, según eso, ver si continuamos o no continuamos. Ahora alguien dirá, no, pero muchos ateos quizás puedan llegar a Dios porque Dios los sanó a través de los sencillos remedios. Yo no sé, no, yo no creo, el Señor no obra así. El Señor siempre sanó al que vino a Él, reconociéndolo, y le clamó. Y por eso el Señor, por ejemplo, el paralítico de Betesda, el Señor le preguntó, el Señor lo miró allí postrado en el suelo, en un tendido de algo, y el Señor supo que llevaba 39 años allí. Quizás en la mañana los amigos lo llevaban y lo dejaban ahí tirado, y en la tarde lo recogían y lo llevaban a la casa, y al otro día, 39 años así. Y el Señor cuando vio y supo que llevaba 39 años así, el Señor no llegó de una y le dijo, sí, sánate, tú toma tu lecho y vete. No. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Le preguntó, ¿quieres que te sane? Así, ¿quieres que te sane? Esa es la historia del paralítico de Betesda. El Señor le preguntó, ¿quieres que te sane? ¿Y por qué le preguntó? Si se entiende que un enfermo lo que más desea es que sea sanado, pero le preguntó y él quería escuchar de labios del paralítico, sí, Señor, sáname, porque el Señor desea que la persona quiera, acepte, lo reconozca a Él, se prenda de su mano, de su poder para ser sanado. Entonces, debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. Entonces tenemos que presentar a Cristo como el gran médico, ¿verdad? Y nosotros hacernos a un lado, ¿sí? La honra y la gloria para Él. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo. Y únicamente participando de este amor por la fe, podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Mi hermano, mira, hermano querido, aquí hay un principio. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo. Hermano, el Señor iba a servir a las personas. El Señor las ministraba, las atendía, las servía, las sanaba por amor a esas personas. No era por su dinero, no era porque lo adulen, ni porque le recompensen. No, era por amor. Dice, tenía compasión de esas personas. Es eso lo que nos debe mover, hermanos, el amor a las personas, el amor a esos niños, el amor a esos jóvenes, el amor a esas madres, el amor a esos ancianos, el amor a las almas, no es su dinero. Por eso nosotros, hermanos, los que nos estamos formando, así de esta manera sencilla, para ser obreros médicos misioneros, nos debe motivar el amor a Dios y el amor a esas personas para ministrarles. No nos debe motivar otra cosa, sino el amor. Y únicamente participando de este amor por la fe, podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Hermanos, esto dice muchísimo. Solamente si nos motiva el amor por esas personas y a través de la fe, podemos ser instrumentos apropiados para su obra.
Hermanos, y esto no solamente aplica en la sanidad de los enfermos, también aplica en la prédica del mensaje. Nosotros predicamos por amor a las personas, no predicamos por otras razones, ¿sí? El amor nos debe motivar a predicar el mensaje, a repetir el mensaje, a ir o a quedarnos. El amor. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Miren, hermanos, aquí está. Recuerdan que la palabra de Dios dice que en esos sitios, en algunos sitios, el Señor no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Y aquí en esta cita lo repite. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Y si el mismo Cristo no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad, menos nosotros, las personas que no creen, las personas que no aceptan, las personas que no reconocen a Cristo, después de haber sido ministradas y después haberles indagado, hermanos, no pueden ser sanadas. Tenemos que sacudir el polvo de los pies e irnos a otro lugar donde nos necesitan, donde sí de verdad creen. Entonces, así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Qué triste esto. La incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades eternas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. Id, doctrinad a todas las naciones, dijo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, así dijo el Señor. Y una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, aquí entramos, hermanos, en estos minuticos que nos quedan. ¿Se refiere esta obra solamente a la sanidad de enfermedades? También se refiere a la obra de educar para una vida de obediencia. Entonces, hermanos, aquí no es solamente la obra médico-misionera, no solamente tiene que ver con la salud del cuerpo, también tiene que ver con la salud espiritual, dijimos, pero también tiene que ver con la obra de la educación para una vida de obediencia. El verdadero médico misionero debe saber que es un educador y que debe educar a las personas en todo aspecto, en cómo mantener la salud, en cómo recuperar la salud y en cómo obedecer la verdad de la palabra de Dios. No es solamente la salud y hasta luego y yo me voy y muchas gracias. No, nosotros somos educadores, debemos ser educadores, educar a la gente para una vida de obediencia. Hermanos, cuando nosotros damos estudios bíblicos, no es solamente presentar la verdad, es educar a la gente para que obedezca esa verdad, ¿sí? No es solamente para que nos escuchen y todos contentos escuchando sermón tras sermón o tema tras tema, pero sin obedecer. No, cuando nosotros vemos que las personas escuchan y no obedecen, pues debemos reprenderlas, debemos llamarlas a la obediencia, educarlas para que obedezcan. De nada sirve, hermanos, predicarles 1000 sermones a esas personas, 1000 temas, 1000 horas de clase. Si no obedecen, hay que llamarlas a la obediencia. Muchos han esperado que Dios los preservará de la enfermedad meramente porque le pidieron que lo hiciera. Hermanos, aquí tengo que hablar algo delicado.
a muchos no les va a gustar esto, pero está escrito. Voy a repetir la frase. Muchos han esperado que Dios los preservará de la enfermedad meramente o solamente porque le pidieron que lo hiciera. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos que creen que Dios los va a sanar solamente porque ellos oraron, Señor, sáname, entonces ya Dios los va a responder. Y Dios no actúa de esa manera. Por eso, hermanos, a veces en los grupos de WhatsApp dicen los hermanos, hermanos, oren por la señora Mariela que está enferma, oren por el hijo de la señora que está en el hospital. Pero las personas creen, ah, sí, vamos a orar, sí. Pero tú no sabes qué le pasó a la señora Mariela. Tú no sabes que la señora Mariela comía las papas rellenas, comía el chorizo, le ponía toda la sal, el azúcar, comía a toda hora, comía en grandes cantidades y se enfermó. Tú no sabes eso. En esos casos, hermanos, hay que indagar la causa. ¿Qué le pasa a la señora Mariela? A ver, cuéntenos, ¿por qué está enferma? A ver, bueno, es que ella viene, sí, enferma y estaba en unos malos hábitos. Bueno, entonces hay que enseñarle que, que el resultado de la enfermedad es por sus malos hábitos. No, sí, ya le dije, ella se arrepintió, ella reconoció, ella está dispuesta. Ah, bueno, entonces vamos a orar. De lo contrario, hermanos, esa oración es presunción. Muchos han esperado que Dios los preservará de la enfermedad solamente porque le pidieron que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones. Fíjense, hermanos, hay oraciones que Dios no escucha, ni de las personas enfermas, ni de los que oran por los enfermos. Dios no escuchó sus oraciones porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. En otras palabras, Dios no escuchó las oraciones porque no creyeron ni tampoco estuvieron dispuestos a reconocer su pecado y a obrar, a arrepentirse. Al vete y no peques más. Su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Dios no obrará un milagro, dice. Dios no obrará un milagro para preservar la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Hermano, y esto no lo digo yo, está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 29. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud. Recuerda, hermano, aquellas personas que están continuamente violando las leyes de la salud, hermanos, en esas personas Dios no va a obrar, menos va a obrar milagros. Las personas para ser sanadas deben apartarse de sus malos hábitos, reconocer a Cristo como el gran médico, deben arrepentirse, confesar su pecado y clamarle al Señor que les ayude para apartarse de eso. Y si el Señor en su voluntad ve esa prudente sanarlas ese día o a los 8 días o a los 15 días, que sea la voluntad del Señor. Pero aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad, no esperen sanidad. Hay condiciones, hermanos. ¿Sí? Hay condiciones. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Hermanos, más claro no se puede explicar esto. No se puede explicar más claro. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces podemos esperar que se sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Él entonces contestará nuestra oración, si su nombre puede ser glorificado por ello. Espero que esta parte, hermanos, la hayamos entendido, ¿cierto? Yo creo que no necesita mayor explicación.
Nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. La intemperancia, hermanos, es pecado. La intemperancia en el comer, en el trabajar, en todo. La intemperancia es el desequilibrio en todo. Eso es pecado. Y eso afectará su espiritualidad. Tremendo. La intemperancia, hermanos, tiene que ver con la santificación. ¿Sí? Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Aquellos que están descuidando, hermanos, la verdadera temperancia, no esperen que eso los lleve a la santidad. Por eso es que no hay progresos. Las personas no nos cuesta dejar de ser desequilibrados en el comer. Hay personas, hermanos, que no duermen lo adecuado, se acuestan tarde, son aves nocturnas, se la pasan toda la noche en las redes sociales, se acuestan a las 11 12 de la noche y se levantan madrugado, o por eso al otro día se levantan tarde y no tienen tiempo para orar, para estudiar. Aves nocturnas, son intemperantes. Y lo mismo sucede, hermanos, en el trabajar, se la pasan trabaje y trabaje y trabaje, no tienen un descanso adecuado. Intemperantes en el trabajar, intemperancia en el comer, intemperancia en el dormir, intemperancia en el vestir, sus ropas apretadas, sus pies descalzos, sin abrigo, sus brazos descalzos, sus brazos descubiertos, sus blusas descotadas, intemperantes, las pinturas, los polvos, los partidores de pelos, intemperantes. Hermanos, y aquí yo sé que me estoy ganando ciertas enemigas, espero que no. Hermanos, dice aquí, a fin de estar listos para la traslación, los hijos de Dios deben conocerse a sí mismos, deben tener una comprensión de su propia estructura física, para que junto con el salmista puedan exclamar, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Debemos conocer, hermanos, nuestro cuerpo, cómo funciona, qué necesita, cómo lo podemos mantener en un buen funcionamiento. Debemos interesarnos por indagar, por ver cómo puedo tener mi corazón, mi pulmón, mi riñón, mi hígado, mi estómago, mis músculos, cómo lo puedo tener en las mejores condiciones para servir al Señor, para no enfermarme, ¿cierto? Y poder entonces de esa manera decir como el salmista, te alabaré, Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras. Siempre deben tener el apetito en sujeción a los órganos morales e intelectuales. El cuerpo debe ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Hermano, es que el estómago me pide, es que el estómago grita que debo comer cada hora y termino de almorzar y a la hora ya estoy comiendo el maní de dulce y más tardecito la galleta y más tardecito el jugo. Hermanos, eso es intemperancia. El cuerpo domina la mente en ese caso. Es la mente, hermanos. El cuerpo debe ser siervo de la mente. El cuerpo debe sujetarse a la mente, al cerebro y no la mente al cuerpo. Bueno, hermanos, para ser respetuoso con ustedes en el tiempo, vamos a dejar allí. Por favor, recuérdenme, vamos en la página 6, en el último párrafo. Esperamos que con la ayuda de Dios estos valiosos consejos nos hayan servido, hermanos, en esta noche. Aquí nosotros no nos estamos inventando nada, ¿cierto? Estamos nomás leyendo de una manera sencilla, detallada, eh, lo que está escrito en el espíritu de profecía. Esto no nos ha hecho mal, nos hace bien. Recuerden, hermanos, que aquí nosotros
No hacemos alarde de que somos obreros médicos misioneros. Con la humildad que el Señor nos ha dado, queremos iniciar un proceso de preparación, de educación en salud. No sabemos cuántas horas nos lleve instruirnos, pero esto es bienvenido, hermanos, porque nos estamos preparando para dar la última advertencia a un mundo que perece. Yo no sé si mis hermanos quisieran hacer algún aporte o alguna pregunta al respecto del tema que hemos tratado esta noche. Mis hermanos, estamos para escucharlos, para quizás resolver alguna inquietud si se puede. Si hay alguna persona que tenga algún aporte que hacer, hermanos queridos, este es el momento. Por favor, adelante. Hermanos, me están escuchando, ¿cierto? Sí, hermano Carlos, lo estamos escuchando. Bueno, yo se lo estoy escuchando. Ah, bueno, hermana Janet, que el Señor la bendiga. Está Y bueno, bien. yo tengo un comentario. Sí, hermana, adelante. Bueno, cuando uno cae entonces en intemperancia, uno debe de pedirle al Señor que nos perdone y entonces que nos ayude a no estar de intemperantes, ¿verdad? Sí, hermana, así es. La intemperancia en el comer, en el vestir, en el trabajar, en todos los campos, pues es un pecado. La intemperancia es un pecado, es una violación de las leyes de la salud. Y obviamente, si es un pecado, debemos clamarle al Señor que nos convenza de ese pecado, que nos ayude a arrepentirnos de verdad, pedirle perdón, reconocer en Cristo al médico sanador, a nuestro Dios perdonador y clamarle, Señor, ayúdame a hacer una realidad. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame a abrazar la promesa de que tú dices que sí es posible vencer, porque hay promesas para los vencedores, al que venciere, al que venciere. Entonces la intemperancia es un pecado que se debe vencer ahora. Ahora debemos vencer. Este es el tiempo, hermanos, que el Señor nos ha dado para vencer esos malos hábitos. Y obviamente, cuando somos convencidos de pecado, cuando vemos, hermanos, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo nos convence de que estamos siendo intemperantes en algo, bueno, pues entonces debemos venir de rodillas al Señor. Debemos agradecerle porque nos ha convencido de pecado, arrepentirnos, declamarle al Señor, ayúdame a creer, Señor. Yo ya no quiero seguir desobedeciendo tus leyes físicas, las leyes de la salud. Ayúdame a creer y a obedecer y a organizar mi vida, a ordenar mi vida con tal de agradarte, con tal de darte honra a ti. Podemos hacerlo. Y el Señor, cuando viene un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿sí? Y yo os haré descansar. Así es, hermana Janet. Bueno, parece que mi hermana Adriana quiere expresar algo. Si es así, hermana, la escuchamos porque tiene abierto el micrófono. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Eh, Gracias, hermano, lo mismo. Hermano, yo quería hacerle una pregunta, pues es que no tengo claro, bueno, cuando usted se refiere, bueno, a las drogas convencionales, bueno, a las drogas esas que uno compra en la droguería y todo. Yo tengo entendido, hermano, que vamos a suponer, digamos, la gastritis. Usted no nace con gastritis, usted la adquiere por sus hábitos. Pero digamos en el caso de Cristian, un ejemplo, que Cristian nació, digamos, con una condición mental y desde siempre ha estado apoyado por unos fármacos, es un poco, digamos, no sé cómo explicarle, como no es solamente como la decisión de rehusar a esos medicamentos, sino digamos como pensar también en las consecuencias
le puede conllevar retirarlos. Entonces yo quisiera entender esa aplicación que usted dice es para todos en general o para las enfermedades que uno adquirió por desobedecer al Señor. Bueno, muy bien, hermana Adriana. Es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Bueno, hermana, mire, en primer lugar, la enfermedad puede ser resultado, la enfermedad puede ser resultado de nuestros malos hábitos, ¿cierto? O puede ser resultado de una herencia que quizás acarreamos de nuestros padres. Hay enfermedades que se heredan. La violación de las leyes de la salud de los padres muchas veces hereda la enfermedad. No es que el niño nazca pecador, porque el pecado no se hereda, la enfermedad es diferente. Cuando nosotros adquirimos enfermedades por herencia, bueno, vale la pena preguntarse. Las drogas. Las drogas hacen el mismo efecto en todas las personas, bien sean que hayan nacido con una enfermedad o bien sea que la hayan adquirido. Las drogas venenosas quizás alivian el dolor, pero dañan el páncreas, dañan el hígado. Y por eso el Espíritu Santo ordenó a través de la hermana Juárez, la profeta, no usar drogas venenosas. Entonces los médicos que son educados por una falsa educación, de una falsa ciencia, una educación papal, los médicos son educados con el respeto que ellos se merecen como personas. Ellos son educados en una profesión que no tiene el temor de Dios. El origen de esta ciencia de la salud, al padre de la medicina, ¿a quién le llaman el padre de la medicina en la medicina normal? ¿A quién? Hipócrates, Hermana, gracias, hermana Gabriela. A Sócrates lo llaman el padre de la medicina, pero para el cristiano, ¿quién es el padre de la medicina? ¿Quién es el autor de la salud? ¿Quién es el gran médico? No es un filósofo pagano, es el Señor Jesucristo. Él hizo nuestro cuerpo, Él lo diseñó, Él sabe cómo mantenerlo, sabe qué le hace bien, sabe qué le hace mal. Por eso nos da los consejos aquí en la palabra de Dios. Entonces, las drogas, hermana Adriana, el mismo efecto que le van a hacer en un niño, sea cualquiera sea la condición. Una droga venenosa, le va a hacer el mismo efecto a una persona, a un niño que nació en sus 5 sentidos y sano, que a una persona que no nació quizás o que nació en la condición que nació Cristian. Le va a hacer el mismo efecto. Y todos los médicos dicen, no, es que a él, para poderlo mantener tranquilo, le vamos a dar esta droga de por vida. Y le hacen creer a la persona que si no se vuelve si no depende de esa droga, no va a estar bien. Pero ese no es el método de Cristo. Ese no es el método de Cristo. Estamos estudiando cuál es la manera correcta que el Señor sanó a través de los agentes sencillos de la naturaleza. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? El problema es que nosotros no conocíamos esto. Y entonces una madre, por su hijo, ¿qué ha hecho? Pues depender de una droga todo el tiempo. Pero, a ver, veamos cómo está ese hígado del niño o de la persona que está enferma. Ha, ha tenido que depender de una droga porque no conocía la verdad, pero ahora conoce la verdad. ¿Qué debería hacer una persona que ahora conoce la verdad? Venir a los pies del Señor. Bueno, Señor, yo no conocía estas verdades. Yo no sabía que las drogas venenosas, a pesar de que mantienen tranquilo, pero dañan el hígado, dañan el páncreas, dañan el riñón. Y de aquí, hermano, de aquí a unos pocos años, ya no va a ser, ya tendremos que acudir a una diálisis porque el riñón está dañado por las drogas. Entonces, hermanos, eh, esto lo tenemos que asimilar en el equilibrio y en el amor de Dios, pedirle discernimiento.
Las personas tenemos que indagar, ¿cierto? Las causas. ¿Hay manera de mantener bien a una persona que está dependiendo de drogas para que esté tranquila? Si el Señor puede, si el Señor es capaz de echar fuera demonios, ¿acaso no puede el Señor a esta persona darle la tranquilidad, la serenidad? ¿Cómo? Ujú, Alimentándolo correctamente, ujú, retirándole dulces, azúcar que irrita la sangre y vuelve a la persona hiperactiva, no dándole de comer a cada rato, alimentándolo a la manera de Dios, a esos buenos hábitos, añadirle tomar el agua, recibir el sol, el aire puro, pero unido a la confianza en Dios, depositando a este niño en los brazos del Señor, entregándoselo. Señor, yo he creído en ti. Yo vengo a dejártelo, Señor, en tus manos. Obra con todo poder. Ayúdame, quizás en un proceso equilibrado de ir suspendiendo hasta que llegue un día donde usted diga, me liberé de la esclavitud de las drogas, me liberé de amén. ese engaño de los médicos, de la falsa ciencia, ya no soy drogadicto, ya no soy farmacodependiente, ahora dependo del poder de Dios. Hermanos, esta es una obra de fe. Necesitamos creerle a Dios. Si el Señor lo ha prometido en su palabra, es porque tiene efecto, es porque es una bendición. Pero el hermano Jairo nos dice aquí, el símbolo de la medicina es el símbolo de la salud, el símbolo es una barra y la serpiente enrollada. Bueno, hermanos, hay tanto que hablar sobre esto, ¿cierto? Pero quizás por el tiempo no vamos a seguir hablando. Entonces, hermana Adriana, en el momento que usted comience a prepararse, a conocer estas verdades, el Señor le va a ir dando el discernimiento y la manera correcta cómo afrontar esta situación. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que Dios aprueba, una sola. Y esa sola no incluye drogas venenosas. Hay gente que dice, no, pero es que los médicos fueron puestos por Dios y los médicos son agentes de Dios que investigaron y descubrieron. Pues han investigado de todo, menos la verdad de la Biblia. Han leído a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, han leído manuales de hombres, teorías, pero no han ido a las Sagradas Escrituras a averiguar cómo hizo el Señor el organismo, por qué el cuerpo está constituido de esa manera, por qué es que Dios ha puesto esa inteligencia en esta maquinaria viviente y cómo es que funciona y cuál es la manera correcta de mantener esa maquinaria viviente. Entonces, el médico le dice ahora, usted tiene que alimentarse con la dieta real. Y la dieta real incluye carne, pollo. Es la dieta real, la dieta del rey Nabucodonosor, la que contamina. Ujú, Así, mire, yo tuve la experiencia por estos días que pasé unos días en la clínica en primer lugar con mi esposa y luego con mi madre. Dieta real, la dieta de Nabucodonosor. Hermanos, y yo tuve que decirles, señores, esto no es dieta real. A un enfermo que está padeciendo este tipo de enfermedades, porque no le dan los alimentos sanos. Sí, las frutas, las verduras, los cereales, las legumbres, los frutos secos. ¿Dónde han ido a estudiar estas nutricionistas? ¿Dónde? A la educación papal, hermanos. Entonces, entonces así es. Bueno, hermanos, no estoy bravo, no se preocupen. Hermana Gabriela, usted tiene un aporte para hacer, ¿cierto? Adelante, hermanita. Eh, no recuerdo lo que iba a decir, simplemente me acordé de lo que dijo el hermano Jairo ahí, este, de la serpiente enrollada y todo. Bueno, ayer justamente estuve descargando materiales periódicos de Elena de White
y ahí me encontré con que en uno de los periódicos médicos misioneros ponen esa como carátula, ponen ese símbolo. Ahí lo compartí. Bueno, pero respecto a lo que estábamos diciendo antes, sí, ahora me acordé, quería agradecer los ejemplos que dio del tema de la intemperancia. Personalmente me cuesta tener un concepto amplio de la temperancia. Creo que lo asocio más con el comer, el beber. No lo asocio tanto con hábitos más generales de vida, ¿no? Como decir, dormir las horas que hay que dormir, trabajar lo que hay que trabajar. O sea, como el hecho de moderarse en todo lo que uno hace en la vida, ¿no? Em, Creo que me cuesta por ahí comprender esto de manera amplia, lo suficientemente amplia en la vida práctica. Así que gracias porque me doy cuenta que a veces uno cree que es temperante porque se moderan algunas cosas, pero hay otras que se le están escapando a uno, ¿no? Así es, hermano. Muchas gracias. Miren, hermanos, la intemperancia es la falta de temperancia. Por eso es la palabra in, el prefijo in, falta de, ¿sí? Falta de temperancia, falta de equilibrio en todo. Hay una persona que puede estar estudiando la Biblia, leyéndola día y noche. Entonces no duerme, no come, no atiende las necesidades del hogar, no atiende, está siendo intemperante. Hay que ser equilibrado, hermanos. Hay horas para comer, hay horas para dormir, hay horas para servir, hay horas para leer y estudiar, hay horas, ¿sí? Y no podemos ser intemperantes. No, porque la Biblia es la palabra de Dios, entonces a toda hora tengo que estar leyendo y en la noche, trasnochándome, me voy a enfermar. Lamentablemente, mire, muchas personas, por ser intemperantes, acortan su vida. Pudiendo vivir muchos años más, mueren 20, 30, 40 años antes. Acortan su vida. Pudiendo tener el vigor físico para ir, predicar, para caminar, atender, están tan agobiadas, tan cansadas por la falta de sueño. Leer en exceso, hermanos, también es intemperancia. Hay momentos para leer. Tenemos que ser equilibrados, ¿sí? En todo, hermanos. Bueno, hermanos, por ahora vamos a terminar Hermano, ahí. me acordé de Permítame. algo cuando dijo esto, ¿sí? Sí, adelante. Me acordé cuando dijo esto de que leer en exceso también es malo. Elena de White, hay un pasaje, yo no recuerdo bien dónde está, donde dice que leer en exceso tiene sobre la mente el mismo efecto que comer en exceso tiene sobre el cuerpo. O sea, que a veces es exactamente lo mismo, ¿no? Así como se puede abusar de los alimentos correctos, alimentos sencillos, que en sí son buenos, ¿no? Vegetarianos, comida adecuada, pero en exceso hace mal. Bueno, también la lectura adecuada, del contenido adecuado, ¿no? La Biblia, o sea, buena lectura, no apostasía. En exceso también puede ser malo. Eso es muy interesante, hermano. Gracias por recalcarlo. Muy bien. Alguien alguna vez enseñó y dijo, de lo malo nada y de lo bueno con moderación. De lo malo nada, de lo bueno con moderación. Cuando hablamos de temperancia, queremos decir ser moderado, ser equilibrado. Mis amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Con la ayuda de Dios volveremos mañana Hermano Carlos, la última preguntita. con nuestra escuela habitual de los jueves y la clase de salud el día viernes a la puesta del sol. Hermana Ángela, su última pregunta. Sí, hermano. Bueno, vamos a suponer, hermano, que bueno, que ya tenemos el centro de avanzada. Y hay una persona que quiere ser tratada allá en el centro de avanzada, pero no quiere cambiar los hábitos de alimentación. ¿Qué podríamos decirle a esa persona? ¿Lo aceptamos allá o no lo aceptamos? Bueno, lo que hemos leído hoy nos da pie para responder, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que la persona, otra persona, está
cometiendo un pecado deliberado, voluntario, que se llama adulterio. Y nosotros, y viene a nosotros, nosotros le enseñamos el amor de Cristo, le enseñamos el pecado, el concepto de pecado, le hacemos saber que su actitud está violando la ley de Dios, está entristeciendo, está rechazando a Cristo, pero que el Señor le perdona si él se aparta de eso, si él se arrepiente, si él se aparta. Pero la persona dice, no, no, yo no quiero arrepentirme, a mí me parece que eso de adulterar no es pecado y no, no quiero apartarme. Hay incredulidad, allí hay incredulidad. Si ya estamos en el proceso del puesto de avanzada y la persona viene, ¿qué podemos hacer con esas personas que no quieren creer, que no quieren obedecer? Hay que atender a otra persona que sí quiera. Hay que dejarlos a ellas, como hizo Pablo con Himeneo, con Alejandro. A muchos tendremos que sacudir el polvo de los pies e irnos a otros, ¿sí? No podemos nosotros, no, porque estamos llamados a ministrar, a atender, entonces tenemos que tolerar, porque eso sería tolerar el pecado. ¿Cómo podemos quizás atender a una persona que abiertamente y deliberadamente y voluntariamente persiste en el pecado abierto? Inclusive, hermanos, ahora que se va a ofrecer el tema de la cena del Señor, que la vamos a realizar, vamos a recordar el pasaje donde la profeta de Dios dice que no se debe excluir a nadie, a menos que esté en pecado abierto, en pecado abierto. Los que están en pecado abierto se excluyen a sí mismos, porque el que está en adulterio va a llegar a tomar la cena del Señor, va a comer juicio para sí mismo, ¿sí? Él solo se excluye. Entonces, yo no creo que se llegue a dar, hermana, un caso donde la persona, vamos a decir, llega al puesto de avanzada a ser atendida y nosotros le enseñamos, le ministramos, le servimos, pero también le reconvenimos, le amonestamos y en el amor cristiano le hacemos ver que debe apartarse. Pero la persona dice, no, yo quiero seguir aquí, pero me traen el chicharrón y me traen la carne y me traen el chorizo y me traen la papa rellena y me traen, como dicen allá en Argentina, me traen el churrasco argentino. ¿Cómo puede ser eso? Si nosotros lo mantenemos en el sitio, pues estaríamos apoyándole la apostasía. Estaríamos tratando de una manera ecuménica la obra médico-misionera y no estamos para eso. ¿Está bien, hermana Ángela? Yo no sé si la pregunta sea porque usted conozca algún caso especial o no sé si alguno de mis otros hermanos quieran también apoyar, aportar sobre el asunto. No, hermano, no conozco ningún caso, pero quería pues escuchar su opinión con respecto a esto, que yo también pues pensaba lo mismo que usted acabó de explicar. Ok, hermana, el Señor Jesucristo, cuando vino la mujer sorprendida en adulterio, pues él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que a esa mujer le habían tendido una trampa a propósito. Obviamente que ella estaba pecando, pero con tal de tentar a Jesús, le pusieron una trampa y la trajeron para ver qué hacía Jesús con ella. Ya el Señor hizo lo que hizo, pero el Señor le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, en ese caso, hermanos, nosotros tenemos que obrar así. No te condenamos, pero deja de violar las leyes de la salud. Vete y no peques más. Pero si él dice, no, yo quiero seguir pecando, yo quiero seguir violando las leyes de la salud, tenemos que dejarlo allá y atender a otros que de verdad quieran reconocer a Cristo y quieran creer y quieran convertirse de sus malos hábitos. Bueno, hermanos, muchas gracias por atender. Quisiera pedirle a alguien, por favor, que termine con la oración en esta noche, si es tan amable.